Saludos amigos y bienvenidos a este primer video de 2025. Aquí como siempre, pues estoy invitándolos a ustedes al recorrido, a la navegación y al análisis a partir de informaciones que todos los días voy pues encontrando en las redes sociales, en los distintos sitios alternativos y que generalmente comparto con ustedes, siempre dándole las pautas de los lugares por donde navegué. Tenemos acá hoy en el mapa que te están viendo acá y que les estoy presentando un continente. Y precisamente la parte centro-sur de ese continente americano, que pues es la parte donde mayoritariamente se habla español. Yo les invito a ustedes a recorrer conmigo este tema y también a analizar y pensar con cabeza propia. Por estos días hemos estado todos, diría que una gran parte de la humanidad, concentrados en el tema de Venezuela y todo este proceso tan alucinante que se ha vivido allí. Y mientras, en sentido general, todos en las redes están criticando, haciendo análisis, alabando o, expresando puntos de vista con relación a todo lo que ha ocurrido, yo, les recuerdo a todos que no nos acostumbremos a mirar en un solo sentido, no nos acostumbremos a sacar conclusiones incompletas. Aquí el día 14 de enero les dejé a ustedes en la frontera transparente el resultado de algunas situaciones que se han dado en las redes sociales. Y esta vez, hoy, vamos a navegar exclusivamente por la que tiene que ver con lo que está en este mapa. En otras ocasiones hablaremos de ONU, de la CPI y de otras instituciones. Hoy vamos a hablar de lo que está en el mapa y que ya en algún momento les he compartido a ustedes. Resulta que para nadie es secreto y resulta también que ya hace años distintos grupos en distintas universidades han hecho estudios detallados y estudios puntuales sobre las operaciones de Hezbollah en América Latina. Ellos llaman América Latina al territorio que yo llamo América Hispana o Hispanoamérica. Pero bueno, para mantener la forma en que ellos lo mencionan, yo lo mantengo de esa manera, siempre pensando en que nosotros no somos América Latina, sino que nosotros somos hispanoamericanos, porque precisamente la mayor cantidad de ciudadanos de esta zona de América hablan español, no latín. Bueno, amigos, ya yo les compartí a ustedes en el pasado este mapa e incluso los invité a analizar cómo este grupo en diálogo político tuvo toda la paciencia y el análisis de mostrar situaciones que se han estado dando en esta región. Y entonces, yo ahora en estos días en que oí hablar a todos del tema de Venezuela y del tema de las elecciones y del tema de si es dictadura, de si Maduro aquello, de si Trump dijo, de si los que están dentro pasan a ser víctimas de otros, yo siempre pensaba qué triste, qué difícil que haya un tema tan puntual y que no se esté mirando bien. Y es esto de las operaciones de todos estos grupos allá en la zona de, no solo de Venezuela, sino también de Cuba, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil.
Y bueno, pues yo les hablaba a ustedes también que aunque en este estudio que muestra este mapa no está, no están otras regiones de Hispanoamérica, también, bueno, pues en estos países, México y algunos otros países, Panamá y Centroamérica, no era desdeñable tener en cuenta que estas operaciones, bueno, pues de cierta forma implican a estos países e incluso faltaría por aquí la zona de Haití, República Dominicana, donde ha ido creciendo exponencialmente en la última década la creación de mezquitas musulmanas en la región y lógicamente, bueno, pues en este caso el fenómeno no sería exactamente como sucede en los demás, pero también hay que tener en cuenta que al convertirte en esa creencia, en esa religión, pues tú tienes que poner tu servicio a los postulados de esa penetración ideológica y lógicamente, pues en algún momento también pues te verías abocado a servir como sirven los que de otras regiones emigran o los llevan hacia América hispana para allí cumplir su papel. Yo seguí en esta búsqueda y me encontré este otro elemento que ya también quiero compartirles a ustedes y que no es precisamente un elemento informativo del 2020 o de antes del 2020, como puede ser todo este análisis que hace Diálogo Político y que publican en el sitio Diálogo Político y bueno, se basan en informaciones y en estudios que se habían hecho años anteriores. Yo me detuve en este mapa y precisamente esto es a lo que quiero dedicarle la mayor parte de la invitación a ustedes a pensar con sentido lógico, porque este elemento que tienen delante, bueno, pues muestra específicamente el territorio donde no más el día 10 de enero se dieron situaciones puntuales con relación a los venezolanos y la búsqueda de la libertad. Ahí ustedes están viendo una exposición de las redes Irán-Hezbollah en Venezuela y precisamente unos símbolos, y esto es lo más actualizado, esto es sumamente actualizado, que muestran cómo están ellos operando en ese territorio. Las estrellitas son los clanes y células de apoyo, los barcos son Compañía Nacional Iraní de Petróleo y los aviones Mahan Air, o sea, las aerolíneas. Estos son los lugares: Isla Margarita, Puerto La Cruz, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la zona de Valencia, Puerto Cabello, el Aeropuerto Internacional de Punto Fijo, Punta Cardón, Maicao, Maracaibo. ¿Y por qué? Porque bueno, en esos lugares, ya sea por cuestiones de aerolíneas, por cuestiones navieras o por existencia de clanes y células, hay presencia de estas redes de Hezbollah en Venezuela. Yo quería compartirles a ustedes esto porque es curioso que cuando una persona que se identifica en las redes sociales como Emanuel Figueroa pone gobierno de Israel denunció que el grupo terrorista Hezbollah y grupos radicales iraníes tienen bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Esto lo escribió el día 22 de octubre de 2024. Precisamente posterior a esa fecha fue que yo aquí en este canal y en La Frontera Transparente abordé el tema con este otro mapa y con la explicación sobre las alertas que hay a partir de esta investigación. Bueno, pues
cuando esta persona publicó eso en ese momento y que yo esto se lo comparto nuevo a ustedes hoy, en aquel momento solo vi la anterior, no vi esta otra parte, alguien le dice a este forista que cuáles son las fuentes con las que él cuenta para decir esto. Y entonces yo dije, bueno, exacto, es la costumbre mía decir las fuentes donde yo encuentro la información y muy bien este llamado de atención. Y yo en realidad no me había fijado en esto que ustedes ven aquí a la derecha. Y entonces cuando el hombre dice, pregunta aquí cuáles son las fuentes, yo entonces digo, tengo que buscar la fuente, porque si no, es posible que yo esté leyendo inventos o esté leyendo fakes, noticias fakes, o esté, siguiendo a uno que se le ocurrió, porque sabemos que todo eso pasa en las redes. Y entonces vengo otra vez aquí y veo acá y digo, contra. Esta marca es una marca que pertenece a USA GM, que pertenece a los medios oficiales de los Estados Unidos y precisamente se llama VOA News, Voz de América. Y Voz de América, junto con otras emisoras como Martín Noticias y como otras emisoras en Europa, todas pertenecen a USAGM, que es, una entidad que está bajo la égida del gobierno de los Estados Unidos. De ahí que la información que se está dando es una información que esta persona que la ha compartido en las redes sociales la ha tomado de un sitio oficial, de un sitio del gobierno de los Estados Unidos, y pues seguí navegando y es que el 14 de octubre Voz de América publicó esta información. Denuncian que 3 clanes cercanos a Hezbollah forman parte de la economía ilícita de Maduro. Ya en esa fecha de octubre se había dicho que el día 10, en enero, que iban a venir, que iban a ir, que toda la historia del mundo, que ya María Corina seguía en la clandestinidad. O sea, y esto lo publica este sitio, La Voz de las Américas, en esa fecha. Y entonces aquí aclaran que una investigación del Atlantic Council de Estados Unidos afirma que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro brinda protección de movimiento a redes y clanes vinculados al grupo terrorista libanés Hezbollah. Y bueno, pues ahí aclaran que 3 clanes de familias libanesas y sirias vinculadas a Hezbollah son parte esencial de la economía ilícita con base en el narcotráfico, lavado de dinero y el contrabando de toda índole del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, según una investigación que se publicó en esa semana. Ahí en Voz de América, ellos, dan un enlace a la información del Centro de Pensamiento Estadounidense Atlantic Council que, se titula El nexo Maduro-Hezbollah, cómo las redes apoyadas por Irán apuntalan al régimen venezolano, fíjense bien, apuntalan al régimen venezolano, y esto, tiene que ver con la forma en que se ha enmascarado las relaciones entre el grupo terrorista libanés y el poder ejecutivo del país sudamericano. Joseph Humir, experto en seguridad global y autor del informe, destacó a La Voz de las Américas que nunca se había logrado aportar detalles
sobre las entidades e individuos que alimentan los nexos entre Maduro y Hezbollah. Y bueno, pues el informe dice que Hezbollah ha ayudado al régimen de Maduro a convertirse en el eje central para la convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional en el hemisferio occidental, multiplicando los beneficios logísticos y financieros para ambos. Y bueno, pues ahí mismo ellos ofrecen un gráfico donde van hablando y van presentando los clanes, y así lo llaman, de apoyo de Venezuela. Y bueno, pues van entonces detallando cada uno de los elementos que tienen que ver con toda estos clanes de apoyo a Venezuela. Ahí ustedes van viendo quiénes son los facilitadores, quiénes son los de Hezbollah. Y bueno, el final explican en este cuadro que la fuente es el informe del que les acabo de mencionar. Y lógicamente, a continuación, viene toda una explicación en la que van diciendo, van detallando cómo se expanden las operaciones en Venezuela y la base logística que brindan los clanes mencionados por el que hizo este trabajo. Dice que permite que Maduro y sus grupos criminales asociados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, expanden sus operaciones en Venezuela. Solo dice ese documento, que está ahí, que incluso en Voz de las Américas ustedes pueden ir directo allí y buscar el enlace. La publicación apunta a 3 clanes familiares que se integran a la economía ilícita, que controlan el gobierno y el aparato burocrático de Nicolás Maduro. Denuncia que estas redes gozan de protección del poder ejecutivo venezolano. Todos estos clanes son redes de apoyo. No podemos decir que son miembros del Hezbollah, sino que son redes de apoyo, explicó el investigador en este informe que tiene ahora, o que tiene desde octubre, la Voz de las Américas. Bueno, ahí continúa en ese artículo, continúan dando mucha información que, bueno, pues yo les sugiero, les reitero, yo estoy presentando acá en la pantalla, si ustedes lo quieren leer, estoy, bueno, pues corriendo con lentitud, pero no lo vamos a leer completo aquí porque al final de todo usted, bueno, pues va a tomar toda la información y, como siempre les digo, usted la va a poner en un contexto, usted va a hacer una gráfica del tiempo y analizando que todo esto se hizo público en el mes de octubre y analizando que todo esto ya estaba publicado por La Voz de las Américas, un sitio oficial del gobierno de los Estados Unidos, que, bueno, pues se está basando precisamente en informes que se han presentado. Usted, amigo, sabrá entonces de qué estamos hablando. Y usted, amigo, entenderá algunas historias y a otras, bueno, pues si le pasa como a mí, se le van a aumentar las indagaciones. ¿Saben por qué? Porque todavía hay venezolanos que están esperanzados con que, bueno, pues Estados Unidos los va a ayudar a salir de ese momento tan difícil. Yo solo pido un análisis. Todo esto está pasando en Venezuela, pero también en otras zonas de Centro y Suramérica. Y bueno, pues viene un gobierno ahora, hubo otro hasta hace unas horas, y bueno, pues en medio de todo esto
está una masa humana que no debe ser anestesiada. Por favor, amigos, de esto hay que hablar, de esto hay que hablar. Yo solo pregunto por qué casi nadie está hablando, porque esto es muy importante para entender el futuro y para tomar decisiones con el tema político de las naciones. Bueno, por hoy nos vamos, usted como siempre, bueno, pues ate cabos, ate los puntos de esta historia y piense con cabeza propia. No deje que otro te lo cuente.